El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:06 en la mañana. Ya estamos con la señal de Majestad, no todavía. Ya mismo se conecta Majestad Televisión con nosotros. Nosotros acá seguimos informando y seguimos con nuestras entrevistas. El fin de semana en pleno feriado, dos noticias. La renuncia del gerente de Petroecuador y la renuncia del gerente de Petroamazonas. ¿Qué está pasando con el sector petrolero estatal? ¿Hay crisis en el sector? Le quiero preguntar a Augusto Tandazo, analista especialista en materia petrolera. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. El tema es grave, porque primero se les va Pablo Flores como gerente de Petroecuador con una comunicación de renuncia donde habla de un sinuoso comportamiento del ministro. O sea, es un tema grave. Y sinuoso comportamiento del ministro en materia de seguros, dice. Porque lo que está, la papa caliente que tiene Petroecuador y que la Contraloría lo está analizando, y esperemos que vaya a fondo con ese tema, es la contratación de los seguros de Petroecuador, donde tenían posiciones disímiles Pablo Flores con el ministro. Y otra cuestión que contradice y que cuestiona a Pablo Flores antes de salir, es cómo es que el Estado le está pagando a OCP Limitada una tarifa por la transportación de crudo de $2 cada barril cuando tiene derecho a la tarifa preferencial de $1.40. Hay 60 centavos de dólar por cada barril transportado. Y el ministro, como tiene él desde su génesis, desde su inicio, él tuvo un pasado oscuro en lo que fue el tema del OCP, porque él firmó un memorándum de entendimiento con 5 compañías petroleras para entregarles a dedo la construcción del OCP. Y luego eso tuvieron que convalidarlo con la ley Trole 1 y hacer una pseudo autorización en el gobierno de Gustavo Noboa. Cuando él fue ministro, entonces, cuando él fue esa fue la primera vez que el doctor René Ortiz Durán fue ministro de Energía. Cuando fue ministro de Energía de Maguada. Luego de Maguad, porque en este gobierno claro, hay mucha, en el gobierno de Correa hubo mucha gente de Maguad. Y entonces, vinculados con la misma gente. Pero luego viene el tema. Renuncia Ricardo Merino, el actual gerente encargado. Ricardo Merino cuestionando en el fondo los contratos los contratos para vender crudo, prevender crudo con China, por la forma en que querían vender ese crudo con China, que es un tema gravísimo, en el que está otra vez metido el ministro de Energía, que quiere hacer lo que le da la gana, aceptando todo lo que le dice Finanzas. Y obviamente los funcionarios, llega un momento donde dicen, oye, no me voy a ir a parar en la cárcel de Atacún el resto de la vida, porque el ministro Ortiz ordena. Y renuncia también el gerente de Petroamazonas. Y el gerente de Petroamazonas renuncia porque dice que está enfermo. Yo no creo en ninguna renuncia de nadie en la administración pública cuando dice que está enfermo. Eso es prácticamente el 99%, eso no es cierto. Hay ahí el problema del mismo contrato de venta de China, donde había presiones para que se entregue más crudo comprometido de Petroamazonas a China hasta el 2025, con lo cual Petroamazonas no estaba de acuerdo. Más otro tipo de problemas que tienen con Petroamazonas, especialmente con Finanzas, porque a Finanzas se le ha metido entre ceja y ceja que ellos son los dueños de Petroamazonas y son los dueños de Petroecuador. No respetan las distintas competencias que tienen las diferentes carteras de Estado. Déjeme, doctor Augusto Tandazo, permítame para contextualizar lo que usted está diciendo. Obviamente llamó la atención el hecho de que en medio del feriado, el domingo 1 de noviembre, presente la renuncia el gerente encargado de Petroecuador. La parte que a mí me llama la atención y que creo que es la parte pertinente es aquella donde dice: no obstante, y en aplicación de las responsabilidades a la dignidad que he representado, me permito en forma resumida indicar lo siguiente en torno al proceso de mayor relevancia. En el proceso de la suscripción del contrato comercial para acceder a un crédito con el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC,
y el Banco de Desarrollo de China, CDB, por la relevancia del mismo, debo sugerir se realice el análisis objetivo y técnico por parte de las diferentes carteras de Estado e instituciones intervinientes relacionadas a la determinación de la disponibilidad de producción de crudo y volúmenes programados de entrega, de tal manera que se evidencie el cumplimiento de la normativa expedida para el efecto y de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado relacionadas a este particular. ¿Qué significa esto, doctor Augusto Tandazo? ¿Cómo lo interpreta usted? Es sencillo, o sea, usted no puede comprometer en un contrato, porque primero el que está firmando, parte de los que están aprobando esto es Petroecuador, lo que pasó en años anteriores. Aprueba Petroecuador, pero ellos son los que se meten en el lío. O sea, es un tema tan elemental como este, entre otros. ¿Puede una empresa levantar producción petrolera cuando Finanzas la estrangula y no le da un centavo? Les redujeron $600 millones en el presupuesto de Petroamazonas. ¿Cómo van a comprometer crudo? ¿Cómo van a comprometer más producción de petróleo cuando ha caído la producción de una manera alarmante? En este gobierno se ofreció 740.000 barriles diarios de producción petrolera y están en 500, más o menos, 500 y piquillo. Entonces, ¿cómo van a hacerlo? Aparte de que hay recomendaciones de Contraloría General del Estado sobre cómo manejar ese tipo de empréstitos, porque son empréstitos. Y entonces aquí viene la presión de Finanzas. Hagan esto y el ministro Ortiz está feliz con tal de estar allí. Y no solamente es lo mismo que hace Ortiz. Mire, el Ecuador tiene reservas de gas para 17 años y se le metió entre ceja y ceja que hay que importar gas natural. Se le metió entre ceja y ceja. Es como que el Ecuador mañana quiere importar bananos, o quiere importar cacao o café. O sea, es una auténtica salvajada, con tal de facilitar algún tipo de negociación. En el tema de Petroamazonas también está diferencias respecto de cómo se quiere hacer la fusión entre Petroecuador y Petroamazonas. En donde a quien le encargaron manejar esto es ni siquiera un ecuatoriano, está un señor Néstor Luna. Pero escúcheme esto, Fabricio. Es un ingeniero mecánico electricista. ¿Sabe lo que es eso? Encargado de la fusión de 2 empresas petroleras. O sea, ¿cómo entiende usted eso? Entonces, todo esto va desquiciando el sector energético, porque Ortiz lo único que es una máquina que camina sin pensar más allá de lo que él quiere instrumentar en favor de lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y de lo que quiere el Ministerio de Finanzas. Entonces le hace una crisis horrorosa dentro de su mismo equipo de trabajo. ¿Quién va a querer trabajar con una persona que cree que dando órdenes las cosas se solucionan? Pero el problema es que recibiendo las órdenes y ejecutándolas usted puede terminar en la cárcel. ¿Debe fusionarse Petroecuador con Petroamazonas o no, doctor? Jamás. Jamás. Jamás es con mayúsculas. Jamás. Porque cada quien tiene sus propias competencias y porque además ese es el objetivo del del Fondo Monetario Internacional, para reducir a las 2 empresas a la mínima expresión, y que obviamente después viene la siguiente, es que no tenemos personal ni dinero para manejar los campos, entonces privatizan los campos petroleros. Expliquemos a la audiencia qué hace Petroecuador y cuál es la diferencia con Petroamazonas, doctor. Petroamazonas produce petróleo y Petroecuador se encarga fundamentalmente de lo que es refinación y de lo que es comercialización. Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero en el fondo el objetivo es contraer la empresa a la mínima expresión para de esa manera dejar que los activos pasen a las empresas privadas. O sea, un sector energético en el Ecuador es un sector que debe estar en expansión, no el sector público petrolero, en expansión, no en contracción. Por ejemplo, si usted va a hacer la nueva refinería, debería repotencializar la existente usted mismo, no a través de una tercera empresa y etc. actividades. Usted tiene que tener un sector industrial fuerte dentro de Petroecuador y un sector petrolero fuerte en Petroamazonas, porque incluso debería expandir su actividad, por ejemplo, a la búsqueda de gas natural en la parte de la costa. Pero que lo haga Petroamazonas, pues, porque donde hay reservas tiene que entrar Petroamazonas. Entonces, de pronto a fusionar, porque se le ocurrió al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde está el tema de la soberanía?
Soberanía es ser autárquico, de tomar decisiones propias, no que le den tomando las decisiones desde afuera, para después quedarse en una mínima expresión y privatizar los activos. Pero ¿se puede privatizar los activos de la estatal petrolera o de las dos empresas estatales petroleras? ¿Se puede hacer eso? A ver, Fabricio, lo real, porque aquí lo que cuenta es lo real es que se quiere privatizar. ¿Por qué? Porque usted no está entregando la propiedad, por ejemplo, de las refinerías. No está entregando. Pero en cambio, está entregando los fierros, está entregando la infraestructura y los derechos, porque por norma constitucional, todos ese tipo de bienes públicos son inalienables. Es como, para que el ciudadano me entienda, Fabricio, si usted tiene un carro y le pide un taxista, le dice, Fabricio, véndame su carro porque lo quiero hacer taxi. Tiene dos opciones, o le vende el carro y dice, es que no puedo venderlo porque tengo una prohibición. Dice, entonces entréguemelo nomás unos 20 años. En el fondo, ¿a dónde va a parar el carro? 20 años en manos de un taxista privado. En manos de un tercero, o sea, le entregan un tercero para que maneje el vehículo. Es peor todavía, yo no estoy de acuerdo con la venta de los activos, pero hasta sería preferible vender, porque por lo menos usted recibe un dinero, pero no, o sea, le entrego toda la infraestructura, mercado cautivo, le entrego todo, y se va todo. Entonces dicen, no es venta, porque el patrimonio sigue siendo del Estado. Sí, pero lo van a administrar, por ejemplo, las refinerías Esmeraldas la van a administrar 20 años. La van a administrar 20 años las empresas transnacionales. Entonces, ese es un país, ese es un gobierno que como nunca hemos tenido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está en manos de ellos? ¿Por qué lo buscaron a Ortiz, pues? Ortiz tiene un pasado oscuro en el tema del oleoducto de crudos pesados. Y ese pasado no se lo va a poder raspar nunca. Lo que pasa es que en el Ecuador no hay justicia para ese tipo de cosas. Él entregó a dedo a 5 compañías privadas la construcción de un oleoducto, cuando la normativa vigente a esa fecha no lo permitía. Pero finalmente esto se concretó en el gobierno de Noboa, pues, doctor. Porque Noboa fue sinvergüenza. Noboa dijo, el oleoducto va porque va. Y después, mire esto, a ver cómo le cae, Fabricio. Porque luego de Ortiz, si mal no recuerdo, si la memoria no es infiel, el siguiente ministro de Ortiz fue Pablo Terán, me parece, ¿no? Sí, pero a ver, cuando le demostramos al país, porque yo vengo haciendo opinión desde hace mucho tiempo, de que ese memorándum de entendimiento violaba la ley, dijeron, no, si ese memorándum no lo vamos a utilizar. Entonces dictaron la ley Trole 1, y con la ley Trole 1 facilitaron la entrega, reformando el artículo 3 de la ley de hidrocarburos. Pero imagínense lo que hizo Gustavo Noboa, que no solamente contaba cachos, sino que también estaba en este tipo de cosas. Dio 30 días de plazo, 30 días para que presenten solicitudes de autorización cualquier empresa interesada en construir el nuevo oleoducto. En 30 días de plazo usted tal vez no puede hacer ni siquiera los planos de un edificio, pero mente de una infraestructura tan grande como un oleoducto. Y cuando participó allí, porque ya tenía un trabajo preparado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿sabe cómo se lo sacaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en esa oportunidad? Diciendo que no tenía personería jurídica. Eso hizo el gobierno de Noboa, cuando el Cuerpo de Ingenieros había contratado como 400 contratos antes. Y no tuvo personería jurídica, solo para no hacerse cargo de la construcción del oleoducto Cruz Pesados, con una oferta de $520 millones, cuando ese oleoducto terminó costando $1.465 millones en manos de OCP. No, es un país dado al diablo, no desde ahora, dado al diablo casi desde siempre. Doctor. Y siempre se encuentran cómo distraer la atención con casos baladíes. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo Singue. Con casos baladíes que no tienen sentido. ¿Por qué le llama Singue caso baladí, doctor? Porque no tiene importancia, porque no tiene relevancia, porque no hay ningún tipo de fundamento para lo que están tratando de hacer con la Corte de Justicia. Yo lo único que pido en el caso Singue es lo siguiente. Es lo único que pido en el caso Singue, nada más. Lo que apliquen en el caso Singue, apliquen a los demás contratos petroleros, nada más. Entonces tendrán que irse presos a la cárcel Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué habría que aplicar a los otros casos petroleros, a los otros contratos, la naturaleza del caso Singue, doctor? Porque es el mismo tipo de contrato. Rige la misma norma, rige la misma ley, rige la misma normativa. Entonces, le voy a poner un ejemplo. El mismo sector público del Ecuador, la misma Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio, certifica al ministro de que no existe en ningún momento
En ningún momento existe esto que se inventaron. Le voy a leer, si me da tiempo. Dele, doctor, porque me imagino que se refiere usted a esta certificación del Ministerio de Energía, donde da cuenta que no hubo perjuicio, sino que un rendimiento del 128% sobre los recursos o los rendimientos que recibió el Estado ecuatoriano. A ver, déjeme ir en orden. A ver. Primero, cuando hacen el informe, estos peritajes de aperro, estoy hablando clarito, peritajes que no sirven para no tienen ningún sustento. Entonces comienzan a hablar de que no se ha calculado debidamente en la negociación la tasa interna de retorno. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Energía en el oficio número 2018-306 del 8 de marzo del 2018? 2018, no es el gobierno de Correa, de Moreno. Le dice a la fiscal que lleve el caso: ninguno de los instructivos, bases de contratación, documentos precontractuales, leyes o contratos se encuentra establecido el porcentaje referencial de tasa interna de retorno con riesgo y sin riesgo utilizado para negociaciones de tarifas para negociación y adjudicación de contratos. Clarito. Entonces le vota abajo, el ministerio le vota abajo el peritaje. Luego cuando dijo la Contraloría, dijo de que una de las irregularidades era que la tarifa no se había desglosado. Porque la tarifa está compuesta ¿de qué? Está compuesta de la amortización de inversiones, de los costos y gastos y de una utilidad razonable que tome en consideración el riesgo incluido. ¿Qué contesta en este caso la misma Secretaría de Hidrocarburos, que es el organismo técnico? Dice, en referencia al desglose de la tarifa, la suscripción de contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos con tarifa se los realicen con aplicación de la ley de hidrocarburos y más reglamentación aplicable, en la que no existe disposición alguna de establecer o fijar un desglose de las tarifas. Eso lo dice la Secretaría de Hidrocarburos del gobierno de Moreno, no de Correa. Para que digan, no, es que la gente de Correa está defendiendo a la gente de Correa. Y luego dice, consecuentemente, en los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos con tarifas suscritas y vigentes en el Ecuador conforme al artículo 16 de la ley de hidrocarburos, ninguno tiene el desglose de la tarifa. ¿Qué quiere decir? Que ningún otro contrato de prestación de servicios, de todos los suscritos, con AGIP, con Andes, con Repsol, con todos, ninguno tiene el desglose de tarifas. ¿Por qué? Perdóneme una mala palabra. ¿Por qué carajo le piden que solo en SINC debía haber habido desglose de tarifas? Y esto lo firma el subsecretario de Administración de Áreas Asignadas a Contratación Hidrocarburífera, con oficio que lo tengo delante mío. Luego viene el tema, luego viene el otro tema, sobre varias cosas que se dice. Por ejemplo, se mezcla la tarifa que en algún momento le ofrecían para explotar ese campo de 29.3, pero con otro plan de inversiones, pues, Fabricio, en el mismo terreno que usted tiene, yo le puedo proponer hacer 2 casas, una en el año tal que tiene 3 pisos y otra en el año X posterior que tiene 5 pisos. Entonces salen y dicen, pero es que debían haber cobrado $29.3 por barril, pero es que el segundo proyecto es diferente al primer proyecto. ¿Es tan difícil entender eso, Fabricio? ¿Y qué es lo que dice el Ministerio de Energía de este gobierno, 9 de julio del 2019, de este gobierno? No existe documento alguno con información respecto a que se debía considerar como base de la negociación la tarifa de 29.3 u otro valor de referencia o estricto cumplimiento. A ver, doctor, aterricemos un par de cosas para no dispersarnos. ¿Con qué tarifa se suscribe el contrato entre el Estado y la empresa privada para la explotación del campo Singue? A ver, la empresa oferta una tarifa de 34.5 por barril. Y luego negocian en 33.50. Sale la Contraloría General del Estado y dice, debieron negociar en 32.45. Pero primero un tema. En el instructivo de esta licitación se dice que el contrato, de existir una sola oferta, que es este caso, dice, se tendrá que obtener un contrato satisfactorio para las partes, no solo para el Estado, porque también hay la otra parte que está negociando.
No es que yo tengo que imponer. Y si no se ponen de acuerdo, se declara desierta la licitación y punto. Pero viene un tema que es importante verlo, Fabricio. Hay que tomar en cuenta, y lo dice el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, hay que tomar en cuenta el riesgo incurrido en esta inversión. ¿Cuál es el riesgo en que se incurrió? Es un tema que usted y yo lo sabemos. Cualquier ciudadano de la calle lo sabe. El precio del petróleo no es fijo, es un precio que fluctúa. ¿Qué es lo que pasó con el precio del petróleo? Y a las compañías se les retiene un 25% por margen de los ingresos brutos como margen de soberanía. En este momento, mientras usted y yo estamos hablando, le deben al consorcio que maneja el campo de zinc, le deben 29 millones de dólares, casi 30 millones de dólares. Entonces, ¿cómo puede ser que el riesgo incurrido por parte de la compañía sea el mismo riesgo que conceptúe el Estado? Para el Estado no hay riesgo, pues. A ver, esa parte es importante porque la teoría de la Fiscalía es que hay un perjuicio para el Estado y usted nos dice que el Estado no pierde, que en cambio la empresa privada no ha recibido recursos y que hay una deuda de casi 30 millones de dólares. ¿El Estado nunca perdió en este proceso, en este contrato? No perdió porque incluso hay certificación del ministerio que la tarifa real, la real, que están pagando es de más o menos, me parece que son como 28 dólares la tarifa que están pagando. De tal manera de que eso es una tomadura del pelo. Pero hay más cosas que son tomaduras del pelo, Fabricio, como por ejemplo, objetaron la Contraloría de que la transferencia de los derechos y obligaciones de este contrato eran violatorios de la ley, del artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos. Y no sabían que la Procuraduría General del Estado, con oficio 271 del 2 de marzo del 2015, en un pronunciamiento que es vinculante para la administración pública, analizó en detalle esa transferencia y dice que esa transferencia se sujeta a toda la normativa vigente, incluyendo el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos y del reglamento para la transferencia y la cesión de derechos y obligaciones de los contratos de hidrocarburos. Otro tema, que no tenían capacidad financiera. Pero es que Fabricio, realmente en esto sí es una ofensa a la inteligencia. Se comprometieron a hacer una inversión cercana a los 30 millones de dólares y invirtieron como 140 millones, no tenían capacidad financiera. Y el artículo de la Ley de Hidrocarburos, el mismo 16, dice que debe o que podrá haber una tarifa adicional para privilegiar producciones provenientes de actividades adicionales comprometidas por la contratista. ¿Qué quiere decir esto, Fabricio? Que debieron pagarle más, una tarifa superior incluso, por las inversiones adicionales a las que estuvieron realizando. Entonces, la tarifa real pagada, aquí está, la tarifa real pagada, y esto está certificado con oficio del 9 de julio, en el mismo oficio, a la fiscal que llevaba el caso, es de 27 dólares con 816 milésimas por cada barril. Entonces, ¿dónde está el perjuicio? Más bien hay un beneficio al Estado, entre lo que decía la Contraloría, pero la Contraloría General del Estado comete otra barbaridad. Pero eso sí son meteduras de pata a lo bruto. Suma las reservas probadas para hacer su análisis, como que el petróleo está debajo de la tierra, como que usted lo tiene, por decir algo, en una bodega, tiene por decir 1000 quintales de arroz que los puede ir y contar 1 y 10 veces cada día. En este caso pretenden hacer lo mismo. El petróleo debajo de la tierra es referencial. Las reservas probadas incluso son estimadas. Por eso es que se toma siempre en consideración en los análisis no más del 90% del monto de las reservas para hacer cualquier cálculo económico. Y en este caso, la comisión que hizo el análisis tomó el 93%. O sea, cuando usted pone a analizar a gente ignorante en el sentido de que ignora, no estoy ofendiendo, analizar un tema que no saben nada de materia de petróleos, entonces sale ese tipo de informes. Sobre el tema de reservas, el campo estuvo abandonado como 18 años, pues, Fabricio. Y en el concurso que gana el consorcio para el contrato de Zingue, en el concurso que gana, solo hubo una oferta real que se presentó. Que si era un campazo tan grande, ¿por qué no hubieron más empresas interesadas? Lo que pasa es que ofertaron y le salió el tema. Viene otro tema que es gravísimo, Fabricio. Todo el análisis de lo que el juez hoy está considerando y mañana de pronto sale con alguna barbaridad de sentencia. Que habían más reservas porque hay una empresa que se llama
Geotech Group Limited, que es la que dice que hay más reservas cuando hace un análisis de los campos del área Cuyabeno-Sanzaguari. Aquí viene dos temas. ¿Por qué no aplicaron lo mismo en lo que están aplicando en Singue? ¿Por qué no lo aplicaron en Cuyabeno-Sanzaguari? Primero. Y segundo, es un análisis hecho por una empresa de la calle. Los únicos que pueden pronunciarse en materia de reservas es el Estado, con reservas certificadas. Y cuando le consulta la fiscal al gerente de Petroamazonas, le consulta. Y entonces viene la pregunta, ¿para qué le consulta? Para tener un criterio técnico. Le consulta sobre este informe de Geotech. Y le contesta el gerente de Petroamazonas 15 de junio del 2018 de este gobierno, que hay un reporte de este Geotech Group que está archivado allá. Y dice que este informe se encuentra en custodia del archivo técnico de Petroamazonas y que este informe no tiene calidad de certificación de reservas por las siguientes razones, y entre otros le dice: los números referentes a reservas no están categorizados bajo una norma internacional. Firma ingeniero Alex Galarraga Hunter, gerente general de Petroamazonas. ¿Usted cree que con este tipo de información que tienen, acá hay el otro oficio del 27 de abril de 2019, donde certifica el ministerio que los ingresos del Estado son del 128%, porque más o menos hay una merma en los ingresos de la compañía del 32%. Es otro oficio que está aquí reseñado, es el oficio número 077 del 27 de abril de 2019. Entonces, si esto lo quieren convertir en un caso penal, es realmente una estupidez, con un agravante de que, como no se duerme esa gente en perjuicio del Estado, ya presentaron el tema del arbitraje internacional que comienza más o menos en el segundo trimestre del próximo año, y a incoarse arbitraje internacional. Nos van a sacar lo que es y lo que no es gente oil, porque se les ocurre al contralor que no sabe, que es un sociólogo que no sabe ni siquiera de leyes, peormente va a saber de petróleo, y se le ocurre a la fiscalía no atender las certificaciones emitidas por los órganos oficiales petroleros del Estado para entender qué es lo que pasó en este caso. Doctor, para cerrar, me queda un minuto, hemos hablado media hora, me queda un minuto, rapidito, le pido que no se me extienda por cuestión de tiempo, doctor Augusto Tandazo. ¿Por qué cree entonces, con toda esta explicación técnica que usted ha hecho, creo que nos ha explicado a todos con maicitos, como usted alguna vez le dijo a un colega, con maicitos nos ha explicado, pero con toda esta explicación, ¿cómo se entiende este juicio? ¿Qué se busca con este juicio? A ver, sencillito, Fabricio, sencillito. ¿Cómo aparece el caso Singue? Aparece en un momento de urgencia, cuando el Contralor General del Estado estaba en un problemón, porque Carlos Poli lo había sustituido con la señora Sabet Chamón, y obviamente él ya no podía ser Contralor General del Estado, porque le correspondía al Contralor General del Estado designar el Subcontralor General, y él era el que tenía que hacerse cargo de la Contraloría. Y Poli no fue destituido sino en fecha posterior. Entonces buscaron al apuro en la Contraloría con qué salir a los medios para decir: aquí estamos y lo que vamos a hacer es perseguir la corrupción. Y en el camino se encontraron con este caso, que lo estaban analizando en la Contraloría, pero que no tenía patas ni cabeza. Patas ni cabeza. Y lo que dijeron es: ve, ponlo en blanco y negro y yo lo firmo. Y como somos en el Ecuador de esa manera, la gente no aprende a rectificar, porque el ser humano no aprende a decir: oye, me equivoqué, y punto. No, es que como yo ya lo dije, ahora meto la cabeza. Yo lo único que digo, y finalizo la entrevista diciendo lo mismo que dije al comienzo. Este proceso está plagado de estupideces, y lo único que yo aspiro es a dos cosas: o que se haga justicia y que se olviden de esto, aquí no hay delito alguno, o dos, que lo apliquen a todos los demás contratos petroleros. Yo no estoy pidiendo nada más que eso. Correcto. Que le digan a Repsol, a Agip, a todos los demás contratistas, a Andes: a ver, ¿usted por qué no desglosó la tarifa? Como no desglosó la tarifa, responsabilidades penales. ¿Usted por qué no hizo lo mismo que le están pidiendo? Lo mismo, exactamente lo mismo. Todas las transferencias de derechos y obligaciones, por ejemplo, desde el 2001 en adelante, son en aplicación del decreto 1363. Y certifica, pues, las mismas instituciones del Estado, que lo único que se ha hecho es cobrar lo que establece el reglamento de la transferencia de cesión de derechos y obligaciones.
Y entonces, ¿por qué no lo aplican a todas las transferencias de derecho y obligaciones que han habido desde el 2001 y dicen que no, que debía haberse mejorado las condiciones económicas de los contratos de otra manera? Entonces, no les vean la cara de giles a unos cuantos tipos. Y viene el tema que es todavía más repugnante. Distingan entre el propietario o accionista de una empresa. Él es el que tiene en última instancia que responder, pero no un empleado. Aquí le responsabilizan a Silvana Pastor porque es apoderada del consorcio, cuando ella no es dueña de una acción, ni es dueña de nada de lo que es Singue, de lo que es la compañía contratista que tiene Singue. Entonces, ¿qué viene? Cuando fue el caso Sonnenholzer, ¿acaso la ministra Paula Romo no dijo, no, es que en este caso sí puede posesionarse, porque él no es dueño ni accionista de Galley Enterprises? Él era directivo, era un empleado de Galley Enterprises. ¿Por qué no razonan de la misma manera, pues? Correcto, doctor. Entonces, en este caso, Silvana Pastor es empleada y el sueldo que gana es un sueldo equivalente al resto de personas que ganan por ese mismo tipo de cargo en otras empresas petroleras. O sea, dejen de molestar a la gente ecuatoriana, porque incluso en este caso hay una cosa repugnante. No hay extranjeros a los que les moleste, que eso es lo común. Analizan el caso de Brecht y no hay uno de Odebrecht metido en el lío. Analizan el caso Singue, no hay gente de afuera. Solamente es contra los ecuatorianos. Los ecuatorianos nos comemos entre nosotros. Y esto es un invento que se inventó el Contralor y que quiere salir adelante con este tema. Yo no tengo problema, salgan con el tema, pero aplíquenlo a los demás contratos y vamos a estar vigilantes de esa sentencia. Correcto, vamos a estar vigilantes de esa sentencia. Esa parte lo único que claro. vamos a pedir es que se lo aplique a los demás contratos. Y punto. Correcto, doctor. Muy interesante este diálogo hablando sobre la situación del sector petrolero y obviamente lo que está pasando con el caso Singue. Estamos a la espera de la convocatoria, la audiencia para que el tribunal decida, justamente porque ya se terminó la audiencia de juicio y el tribunal debe decidir. Doctor Tandazo, gracias por el tiempo, es siempre un gusto saludarle. Siempre es un gusto estar con ustedes. Ojalá esté más seguido. Sí, está más seguido, no se me queje. Gracias. Augusto Tandazo hablando sobre la situación petrolera aquí en A Primera Hora, 7:37.